Amigos de AMACB Agropecuario, bienvenidos. Esta vez desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca estaremos presentando un programa especial, entrevista central con el ingeniero agrónomo Ignacio Ufa, subsecretario de la cartera. Vamos a hablar de situación y perspectivas del agronegocio que reportó más de 10.000 millones de dólares a la economía del país. La carne en el entorno de los 2.300 millones de dólares. China, Estados Unidos y la Unión Europea fueron los principales socios comerciales. Pero también vamos a hablar de lechería, de agricultura, de temas que marcan la agenda del MGAP. Bienvenidos, es un gusto estar junto a ustedes. Comenzamos a desarrollar la información partiendo de lo que representó el sector agroexportador a la economía del país, es decir, lo que aportó más de 10.000 millones de dólares. Es el punto de partida para proyectarnos en lo que viene, iniciando el 2023 con el ingeniero agrónomo Ignacio Ufa, subsecretario del MGAP. Hablamos de un 2022 con muy buenas cifras, pero un 2023 que viene con desafíos. Lo vemos y lo escuchamos. El año 2022 estuvo marcado, como tú bien decís, por un pico de exportaciones provenientes del sector agroindustrial, y eso es buena noticia en todo sentido. Cuando hablamos de la exportación del sector agroindustrial, en definitiva estamos hablando del trabajo y el dinamismo de gran parte del país y de todo el Uruguay. Por lo tanto, eso en sí constituye una noticia a destacar del 2022. Pero uno, si empieza a analizar el año, todo lo que fue el año, me parece que hay varios hitos o elementos que hay que digamos, marcarlo en clave de generalidad. La primera es que tuvimos un primer semestre quizás marcado por relaciones de precios interesantes para todos los rubros, y un segundo semestre donde eso fue mucho más aplacado, digamos, cambiaron las relaciones de precios. Tuvimos un año en donde arrancamos temprano en el año con el conflicto bélico Rusia-Ucrania, y sobre todo con, además de las consideraciones humanas que caben hacer a la hora de hablar de un conflicto bélico, las consecuencias que ha tenido para con el Uruguay, para con el sector productivo, generando un contexto de inestabilidad en la provisión de varios de los productos que importamos para producir, y así como también el encarecimiento o el inicio de un proceso de empuje inflacionario básicamente vinculado a todo lo que son los energéticos, y eso creo que es otro punto que hay que destacar del año. Otro punto también que hay que destacar del año es que, si bien para el Uruguay, gracias a la buena gestión asociada a la pandemia, el Uruguay pudo transitar el año casi con normalidad en la vida cotidiana de todos nosotros, pero la pandemia indudablemente ha generado efectos con el Uruguay. ¿Y a qué me refiero con respecto a la pandemia y los efectos para con el Uruguay? Bueno, la política cero COVID de China claramente generó algunas distorsiones asociadas a la demanda de productos de China, siendo un mercado tan importante para Uruguay, que eso también marcó y significó cierto comportamiento de nuestra dinámica de exportación. Por el lado del Ministerio también me parece que si bien lo que no sucede nunca es noticia, pero creo que este año fue un año en donde estuvo marcado por una presión muy fuerte de auditorías de múltiples mercados, y esas auditorías, que son en definitiva los exámenes que cada tanto tiempo el Uruguay tiene que pasar para tener, digamos, para defender los mercados que tiene Uruguay. Bueno, esas auditorías han tenido un resultado positivo, y eso me parece que también es destacable. También el incesante trabajo del Ministerio asociada a la diversificación y generación de más mercados en todos los productos. Me parece que también un aspecto destacable es la dinámica de cultivos, digamos. Venimos de ya 3 zafras de cultivo de invierno con resultados exitosos. Esta zafra con una vedette, digamos, y un empuje muy fuerte de lo que es la colza, y bueno, y con una zafra de cultivos de verano que se instala en un momento en donde, bueno, hay ciertos déficits hídricos, pero el horizonte marca de que la niña empieza a aplacarse de alguna manera, y esperemos que las precipitaciones lleguen, por más que el déficit haya generado los defectos. Por lo tanto, eso fue un año positivo para el sector agropecuario.
con una coyuntura de costos muy complejas para muchos de los rubros, fruto de todos estos elementos que veníamos conversando, pero que bueno, se pudo traducir en buenas guarismos de exportaciones, con todo lo bueno que ello implica y con todo lo que representa para el Uruguay para generar un dinamismo en toda la economía. Con todos estos elementos arriba de la mesa, ¿qué cosas qué cosa uno podría esperar hacia adelante? Y a mí me parece que uno podría esperar muchas cosas para adelante. Uno podría esperar que bueno, del cambio de política vinculada al COVID en China genere una aceleración de la demanda y por lo tanto eso se traduzca en un dinamismo del Uruguay. Uno podría esperar muchas cosas. Yo creo que la respuesta a eso yo prefiero darla vinculada a las cosas que el Uruguay puede hacer para lograr, en definitiva, seguir consolidando buenos niveles de exportación. Y me parece que lo que puede hacer el Uruguay son 3 o 4 cosas que son indelegables para, por ejemplo, este ministerio. Seguir trabajando en el acceso a mercados, acabamos de ratificarse para China nada más y nada menos, la ratificación de las plantas para exportar hueso. Eso significa $100 millones para la cadena. Eso es una buena noticia. Seguimos trabajando en la diversificación de mercados. Acabamos de abrir y tangibilizar un mercado de cítricos para Vietnam. Tenemos que seguir trabajando en la construcción de competitividad y esto, cuando hablamos de competitividad, indudablemente el tipo de cambio, que es un factor que todo el mundo, todo el sector y el sector agroexportador mira con detenimiento y que indudablemente afecta la competitividad, y de hecho hay un reconocimiento por parte del Banco Central que estamos desfasados en un 12% con respecto al tipo de cambio equilibrio. En ese sentido me parece que hay cosas para hacer del Uruguay para seguir construyendo competitividad. ¿Y a qué me refiero? Seguir con una agresiva promoción de inversiones para productores en la Comap, por ejemplo, para productores un poco más grandes, pero también alguna promoción de estas inversiones también para productores que tributan IMEVA. El caso de inversiones en agua, hoy está disponible un crédito fiscal del 10% de la inversión, más todo el IVA asociado a esa inversión, para productores que tributan IMEVA, a sola firma del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Seguir trabajando fuertemente en el diseño de instrumentos financieros acorde al sistema productivo. Acá hay que destacar el rol del Banco República como un articulador permanente de estos instrumentos, en donde ha tenido atención al sector productivo y en particular al sector agropecuario, generando y diseñando herramientas que acompasen los ciclos productivos de los diferentes esquemas de producción, y en ese sentido es valorable el conjunto de instrumentos que hay disponible. Hay un instrumento que este año quedó disponible y que me parece que también es destacable, es la herramienta de un crédito a largo plazo para el acceso a tierras para pequeños productores. Un crédito que es a 30 años, aportando el 10% del capital y se financia a 30 años. Ese es un instrumento que quienes íbamos a Nueva Zelanda, tuvimos la suerte de visitar Nueva Zelanda, Australia, lo hablábamos como un excelente instrumento para poder generar las condiciones para que los productores tengan la propiedad de la tierra. Bueno, hoy está disponible de la mano del Banco República este formidable instrumento y me parece que es importante destacarlo. Seguir trabajando en todo lo que es acceso a mercados, me parece que eso, no nos cansamos de repetir de que tenemos que seguir trabajando. Este año logramos abrir 33 mercados distintos. Bueno, eso tenemos que seguir potenciándolo de la mano de la Unidad de Asuntos Internacionales, seguir, en ese sentido. Amigos, momento de hacer la pausa. Hablábamos con el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre la situación y perspectivas de los agronegocios, cómo lo observa el MGAP, a propósito de que el sector agroexportador reportó a la economía del país más de 10.000 millones de dólares. Enseguida vamos a hablar con el ingeniero agrónomo Ignacio Bufa sobre temas referidos a la lechería, el Fondo para el Fortalecimiento de las Industrias Lácteas. Ya venimos, ya seguimos con más AMACB Agropecuario. Son dos productores que encontraron la dupla perfecta para potenciar la reproducción en tu rodeo. Y le voy a pedir a ellos mismos que te lo cuenten. Bueno, nosotros hace años que venimos utilizando Bovizan Total Selenio en nuestro establecimiento con excelentes resultados.
Y ahora con la incorporación del Complefos, el resultado es mucho mejor. Es que la aplicación de Bovizan Total Selenio siempre controla las enfermedades reproductivas. Pero ahora que sumamos la mineralización inyectable con Complefos, logramos una mayor tasa de preñez asegurada. Ya lo escucharon. Bovizan Total Selenio más Complefos siguen cumpliendo su promesa. Cada 100 vacas, 14 terneros más. Más terneros, más rentabilidad. En Uruguay llegó el momento del año en el que todos nos transformamos en hinchas del verano. Es un sentimiento, una pasión incontrolable. Los hinchas del verano juegan de local y también de visitante. Ellos saben cuando hay que poner a los pibes y cuando es momento para los jugadores clásicos, los que exigen en el mercado de pases. Yo te dije, también deberíamos haber comprado dulce de leche granizado. Y los que piden siempre poner un poquito más. Cada uno es hincha a su manera. Lo importante es que todos somos hinchas de los helados con Aperole, porque son los más ricos, los más cremosos y con los sabores más intensos. En Uruguay, el sabor del helado es con Aperole. Para un país de campo que necesita sembrar, vacunar, fertilizar, ordeñar, ensilar, suplementar, cosechar, alambrar, pesar, arreglar, ensillar y disfrutar. Almacén Rural. Todo para un país de campo. El equipo de Carlos Bachino Agronegocios le brinda la más variada gama de agroservicios. Remates, ferias y por pantalla, exposiciones ganaderas, remates de cabañas, consignaciones a frigoríficos, ventas y arrendamientos de campos, asesoramiento de inversiones y tasaciones. Visítenos en nuestras oficinas en Rocha, Maldonado, 33 y La Valleja o en www.carlosbachino.com. Carlos Bachino Agronegocios, el equipo. Bueno, mi nombre es Gustavo Varela, soy médico veterinario y bueno, con respecto al engordador de IBU, es un producto muy versátil, tanto lo aplicamos en la cría, en los inviernos, para las vacas que de repente están pasando tan mal, a los terneros cuando se destetan, pero también se usa por parte de los invernadores en los sistemas de engorde para ayudar en la ganancia de kilos. El engordador tiene el complejo de vitaminas B, B1, B6, B12, que actúa a nivel del sistema nervioso del animal, también como protector hepático. Te diría que el engordador es un producto que se aplica en lo que es la ganadería de nuestro país en todas las categorías. El mejor índice que nos da es que el productor que lo usó lo vuelve a usar y lo recomienda. Yo tengo una empresa, Veterinaria Los Ceibos, en la ciudad de 33, ya es un negocio que tiene 36 años. Trabajamos con toda la línea de IBU desde hace mucho tiempo y el engordador tal vez sea de los productos que más ha crecido en las ventas. Seguimos desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Seguimos con la entrevista central del programa con el ingeniero agrónomo Ignacio Ufa. Vamos a hacer foco en la lechería. Vamos a hablar del fondo anticíclico para los productores lecheros que marca una retención de 2,20 pesos por litro de leche remitido, pero también el fondo de fortalecimiento a las industrias lácteas del orden en lo global de 12 millones de dólares. Esto fue aprobado y se trabaja en la reglamentación. Sobre estos dos puntos profundiza el ingeniero agrónomo Ignacio Ufa. Este espacio es presentado por Fatro. Para su línea de vacunas Providian, únicas con adyuvante Pilatus que garantiza máxima potencia y seguridad. Sobre fin del año 2022 fue aprobado, es ley, un proyecto que fue remitido por el Ejecutivo que tiene dos patas. La primera es un fondo de competitividad industrial que tú hacías referencia, que son de 12 millones de dólares, y ese fondo es un fondo que tiene algunas características para que las industrias lo puedan utilizar. ¿Cuáles son estas características? La primera, un tema de tamaño. Es un fondo que está destinado para industrias que tengan menos de 50 millones de litros de remisión anual. Segundo, es un fondo que está destinado para industrias que tengan
problemas de acceso al crédito, o sea que el sistema financiero no las pueda atender para poder procesar las inversiones para ganar competitividad, bueno, que el sistema financiero no las pueda atender. Y la tercera dimensión no menor y sustantiva para poder acceder a este fondo es que esas industrias van a tener que desarrollar un proyecto de competitividad industrial, es un proyecto que, digamos, en definitiva, deje plasmado la agenda de cambios a realizar para lograr tener una industria un poco más competitiva en la actual coyuntura. Esos proyectos van a ser evaluados por una comisión integrada por 4 ministerios, Ministerio de Industria, quien preside esa comisión, y lo acompaña el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo. Esas son las condiciones que en términos generales que las industrias van a tener, que tienen que cumplir y hacer para poder acceder a este fondo que es competitivo. Hoy estamos en pleno proceso de reglamentación. En esta semana los equipos técnicos de estos ministerios están trabajando incansablemente para lograr desarrollar las bases de la reglamentación, en donde estará claramente estipulado los mecanismos, la forma de postulación, la forma de evaluación y todos los aspectos de detalle que hacen al aterrizaje de estos fondos que entendemos llegan en un momento bien oportuno, que llegan en un momento en donde todos los que estamos vinculados a al sector agropecuario, a la cadena láctea, intentamos preservar, que son las industrias que tienen un fuerte arraigo regional. Proteger esas industrias es, en definitiva, por un lado, proteger las fuentes laborales, pero por otro lado es proteger también, digamos, que se sostengan y se mantengan cuencas lecheras que tan importantes son para lograr dar los saltos productivos que la lechería todavía tiene que seguir haciendo. Esa es una pata del proyecto de ley. La segunda pata, no menos importante, es que ya quedó establecido una fuente de financiamiento para un fondo de estabilidad del sector lácteo. Esta es una larga demanda que tiene el sector de diseñar un instrumento antes que suceda una crisis, antes que estemos viviendo la crisis, un instrumento que permita amortiguar los eventuales efectos de esa crisis. Bueno, lo que se logró en la ley, con la aprobación de esta ley, fue lograr el financiamiento o parte del financiamiento para ese instrumento de estabilidad, y eso creemos que es bien relevante porque va a potenciar un elemento clave en los productores, que es la confianza. O sea, un productor lechero que tiene que producir más leche se tiene que dar vuelta y gastar mucha plata por hectárea para producir más leche. Si no es lo mismo hacer eso, si en el horizonte existe un instrumento de estas características que permita de alguna manera procesar esas inversiones con mayor grado de confianza. Y eso creemos que es fundamental, porque mucha de la competitividad de las industrias lácteas o mucha de la falta de competitividad de las industrias lácteas tiene su razón de ser en la falta de leche que tenemos. Entonces, en la medida de que nosotros potenciemos los productores y la producción de leche de los productores, algunos de los problemas que tiene la industria también se van a resolver. Por lo tanto, me parece que es un proyecto de ley bien interesante, que salió por unanimidad de todo el arco político del país, y que atiende esas dos situaciones: la situación de algunas industrias que precisan fondos para generar alguna competitividad, digamos, de corto plazo, y por el otro lado, ese fondo de estabilidad que le permite a los productores procesar los cambios con un mayor grado de confianza. Hacemos la pausa, enseguida continuamos con más información agropecuaria. Les recuerdo que los agronegocios en radio están en El Espectador 810 AM, la primera radio. Dinámica Rural abriendo la programación de El Espectador 810 AM. De lunes a viernes en vivo actualizamos la agenda de los agronegocios. Ya venimos, ya seguimos con más información agropecuaria. Carly Andrioli, Contadores Públicos, a member of Geneva Group International, asesoramiento contable, tributario, consultoría y auditoría, asesoramiento a empresas agropecuarias y proyectos de inversión. Desde sus inicios, Proquimur supo interpretar el mercado del agro, ofreciendo soluciones a medida. Esta empresa uruguaya, dedicada a la elaboración de productos químicos de alta calidad para uso agropecuario y forestal, surgió en el año 1981 en Juanico, Canelones, Uruguay.
Productividad y sustentabilidad son los valores que impulsan día a día a seguir en este camino. Teléfonos 4772-3624, 099-771-389, 099-423504 o 099-141441. Laboratorios Microzules presenta Ciclotic, el nuevo Flasurón al 2,5%. El Ciclotic es una droga estratégica que ayuda al control de la garrapata o erradicación de la garrapata, combinado con otros principios activos que se utilicen durante el año en las otras generaciones. Y así bajar las infestaciones de garrapatas en el campo y en los animales. Laboratorios Microzules presente en más de 40 países de todo el mundo. ¿Sabía que no necesita tener un campo para criar sus vacas? Con Bono Ganadero, invierte en ganadería y con rentabilidad asegurada. Lo asesoramos para que usted obtenga el mejor negocio sin montos mínimos. Bono Ganadero, un producto de Silveira. Inversiones agropecuarias que generan valor. Contáctenos bonoganadero.com.uy. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Hiposol, la marca de higiene para tambos con más de 60 años junto a los productores, le ofrece desinfectante, detergente ácido, detergente alcalino y sellador. Consulte en su lugar habitual de compra. Hiposol, la confianza, calidad y respaldo de una gran marca. Porque Hiposol es tambo. Turno para los seguros agrícolas en el tramo final de A+B Agropecuario, tema que abordamos en la entrevista central del programa con el ingeniero agrónomo Ignacio Bufa. Venimos con este tema que está en la agenda de los empresarios del sector. Y los seguros agrícolas se han constituido en una herramienta imprescindible para los agricultores, dado la variabilidad climática. En las últimas 3 zafras de cultivos de invierno y de verano, el déficit hídrico ha sido notorio, aunque hemos tenido resultados que han superado las expectativas, dado que llovió en el momento justo. Pero, ¿cómo se proyecta desde el MGAP esta alternativa, esta herramienta? Vemos y escuchamos al subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca. El Ministerio, ni bien ingresó esta administración, uno de los puntos que puso arriba de la mesa fue el tema de los seguros y en particular los seguros de rendimiento agrícola. Los seguros de rendimiento, los seguros en general es una herramienta que los productores uruguayos la conocen, la utilizan, y los seguros de rendimiento son una herramienta que también están disponibles y los productores la utilizan. Hoy el casi 20-25% del área de soja tiene seguros de rendimiento, pero estos seguros de rendimiento tienen algunas restricciones asociadas a la falta de información. Nosotros nos juntamos con todo el arco asegurador público y privado, nos juntamos con el sector productivo y la pregunta era de qué manera potenciamos el uso de esta herramienta. Y el común denominador de estas instancias de intercambio de trabajo fue: nos está faltando información. Con estos elementos el Ministerio decidió encarar un plan piloto que tiene como principal objetivo conseguir información, que lo que trata de hacer es levantar información de chacra de los productores
Para eso el Ministerio subsidia con $10 por hectárea a quien realice un seguro de rendimiento y que se inscriba en este programa, con un tope de 300 hectáreas por productor, con el objetivo que te decía al inicio de conseguir información. La zafra pasada de soja, o sea, la soja que ya se cosechó, fue el primer año del plan piloto. Ese plan piloto logramos acceder a cerca de 180.000 hectáreas de soja, en la cual digamos, nosotros vamos a aterrizar ese subsidio que estábamos conversando y fue el primer paso en conseguir información. La falta de información en el negocio seguro se sustituye por costo. Por lo tanto, digamos, es bien relevante para este ministerio ir generando y consolidando una base de información que en definitiva nos va a permitir dos cosas. La primera es que esa información sea utilizada para diseñar mejores instrumentos y más ajustada a la realidad de los productores. Y en segunda medida nos va a permitir como país pararnos y empezar a conversar la posibilidad de generar un seguro masivo de base, digamos, catastrófico para la agricultura. Cuando la agricultura tiene un quebranto de rendimiento, lo que sucede es que los que sufren son los productores. Probablemente se vaya un productor, se funda un productor y venga otro actor a ocupar el árbol. Bueno, el área. Para nosotros es bien relevante preservar ese entramado empresarial vinculado a la agricultura. Por lo tanto, tenemos grandes expectativas de este plan piloto, que el objetivo, insisto, es conseguir información. Ya llevamos una zafra, esta va a ser la segunda zafra que vamos a estar levantando información vinculada a los rendimientos agrícolas con algunas condiciones vinculadas al manejo. Es clave seguir potenciando esta herramienta para, por un lado, lograr desarrollar mejores instrumentos, pero para el otro lado, empezar a pensar de qué manera diseñamos un SOA agrícola, que en definitiva es lo que todo el mundo tiene en la cabeza a la hora de trabajar este tema. Pero principio requiere las cosas y el principio es conseguir información a través del Ministerio de Ganadería en clave bien pública y con las salvaguardas, obviamente, que eso no nos cansamos de reiterar, de que esta información solo puede ser utilizada a los efectos de seguir trabajando y diseñando seguros de rendimiento agrícola. El seguro es una herramienta que los productores deciden utilizarlo o no para mitigar los riesgos y es una herramienta que como te decía, el productor está familiarizado con ella. El Ministerio de Ganadería también está familiarizado, o sea, el Ministerio de Ganadería tiene programas muy potentes en el marco del fondo de la granja, por ejemplo, subsidiando los seguros para los productores granjeros, un programa que lleva una cuota parte importante de recursos del fondo de la granja, que es el fondo que se destina para potenciar la actividad granjera. Este año diseñamos el seguro ovino, un seguro que es integral por un año para las bajadas ovinas y que considera el ataque de predadores. Un seguro en el cual el Ministerio también está subsidiando fuertemente hasta las 400 ovejas, tiene un subsidio fuerte por parte del Ministerio. Y también el Ministerio está trabajando fuerte en esto que hablábamos recién, que son los seguros de rendimiento con un aporte de dinero. Así que, por un lado, el productor está trabajando y está, digamos, utilizando esta herramienta como una herramienta de mitigar el riesgo y por otro lado el Ministerio lo está apuntalando con apoyos muy concretos y explícitos para que los productores adopten estas herramientas. Amigos, desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca actualizamos la agenda de los agronegocios, cómo lo proyecta el MGAP. La entrevista central del programa fue con el ingeniero agrónomo Ignacio Bufa. Hablamos de lechería, ganadería, agricultura, de situación y perspectivas del agronegocio, cómo se proyecta desde la Secretaría de Estado al 2023, un año que tendrá desafíos, pero que por lo pronto Uruguay se ha consolidado en el comercio exterior. Ha sido un gusto compartir con ustedes la información, los agronegocios. Volvemos a encontrarnos, como siempre, de lunes a viernes en Canal A+B, el canal de todo un país, y los sábados a las 7 de la mañana en Canal 10, el canal uruguayo.